La historia de la colonización judía en Entre Ríos es, sobre todo, una historia profundamente humana. Habla del dolor de dejar atrás la propia tierra, pero también de esa esperanza persistente de empezar de nuevo y echar raíces en otro lugar. Es difícil pensar este proceso sin reconocerlo como una de las experiencias más valiosas que vivió la Argentina, y especialmente Entre Ríos, un momento en el que la solidaridad, el trabajo en conjunto y el encuentro entre distintas culturas se hicieron realidad. El judío que llega, o la comunidad de judías que llegan, digamos, a nuestro suelo, tiene una característica. Yo voy a citar por ahí a la investigadora Patricia Frier, porque fue una comunidad que vagó por diferentes puntos en Europa, principalmente toda la zona de Europa del Este, gran parte, Rusia, Ucrania, y vagó por diferentes puntos de Europa, como le decía anteriormente, hasta que pudo llegar, de una vez por todas, esta empresa del barón Hirsch para después llegar a nuestro país. Pero la realidad es que esta comunidad vagó mucho por Europa, además de correr de esa rusa zarista, de los pogroms, de toda esa... lo que se venía sufriendo, digamos, ese pueblo o esas comunidades a través de esa rusa zarista. A su vez también, a medida de que se le iban proponiendo diferentes proyectos para ir a poblar otros puntos del mundo, llega como un alivio esta idea, esta propuesta del barón Hirsch con su empresa de colonización, ¿no es cierto? Van a aproximadamente 1890, 1892 es que se van a ir firmando o haciendo los contratos para llegar a nuestra Argentina, y es la fecha en la que van a llegar los primeros barcos, digamos, al puerto de Buenos Aires. Hasta ahí es un poco lo general, digamos, cómo fue el camino de ellos, y llegaban a una Argentina que obviamente tenía una política, estábamos ya adentrándonos en el afloro de lo que fue el Estado liberal argentino, el Estado moderno, donde las principales instituciones que hoy en día nosotros conocemos se estaban asentando, y venían con esta idea, ¿no es cierto?, de Alberdi de gobernar es poblar. Bueno, este lugar tan emblemático para las colonias judías de Entre Ríos, principalmente para los descendientes, lo ha sido también para Alberto Gerchunov. Alberto Gerchunov, después de la tragedia que padeció la familia en la provincia de Santa Fe, precisamente en Moisés Ville, él lo relata su llegada a esta estación, a la estación Gobernador Domínguez, en su autobiografía, expresando: abandonamos el dolor y la tragedia y nos trasladamos a la provincia de Entre Ríos, a la estación Domínguez, en donde bajo un cielo protector y suave se borraron mis orígenes y me hizo completamente argentino. Si nosotros cerramos los ojos y nos imaginamos el desembarco de este grupo de inmigrantes, allí llegando al puerto, en el hotel de los inmigrantes, o si no también ya llegando aquí en nuestra provincia a la estación Basavilbaso o la estación Domínguez, los vemos bajando con sus cosas, sus valijas, donde traían muy pocas cosas, pero era toda su vida, toda su existencia, los rollos de la Torá, ¿sí? Y llegando con todas las ilusiones, con todos los sueños, sobre todo con el sueño de poseer la tierra, ¿no?, de dejar de ser parias por su historia anterior, digamos, de Rusia, donde ellos venían, su sueño de poder trabajar la tierra, pero su propia tierra. Es decir, que era una inmigración muy particular, como anteriormente el profesor Nahuel nos estuvo hablando de lo que fue la inmigración en la Argentina. Esta inmigración judía, los gauchos judíos, es una inmigración muy particular, sobre todo teniendo en cuenta el ambiente, ¿sí?, de lo que era Entre Ríos de ese momento, las cuchillas, la selva, los ríos, ¿sí? Un lugar inhóspito, salvaje, agreste, y por ahí
a ellos los dejaban con una herramienta, con unas pocas herramientas y unos granos, y en un lugar descampado, donde no había nada. Es decir, ellos tenían que hacerse una carpa, digamos, un toldo, armar algo para poder dormir, para poder vivir en una soledad impresionante. Y ellos en realidad no estaban acostumbrados a ese tipo de vida, porque ellos venían de Europa del Este, venían de lugares donde ellos comerciaban, ¿sí? Con un oficio nuevo que tenían que aprender, todo lo tenían que aprender. Ellos eran comerciantes, eran artesanos y estaban acostumbrados, digamos, a una vida pública muy intensa, y bueno, ha sido un cambio tremendo en sus vidas. Mi madre fue maestra en la colonia judía de Villa Clara. Me llevaba en un viejo tren que salía a la madrugada de Villaguay, y en ese mismo tren volvíamos al atardecer. Pero mi madre me llevaba ya embarazada de mí, y en los primeros años me dejaba al cuidado de una bobe judía que estaba y vivía a una cuadra y media de la escuela donde mi madre se desempeñaba. O sea que mi relación con la colonia judía y con la colonización judía proviene desde antes de nacer, diríamos. Todo lo cual hizo que durante muchos años mi familia tuviese una relación con ellos. Mi madre fue maestra de los Kreiselburg, por ejemplo, que es uno de los apellidos notables de Clara. El fundador del diario El Día de La Plata proviene de ahí. Mi madre fue maestra de los hijos de él, etc. Bueno, es decir, siempre tuvimos una relación, mi familia siempre tuvo una relación con las colonias, fundamentalmente con Clara, y por esto que digo de mi madre. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en mi casa había libros, independientemente de los que traía mi madre de Concepción del Uruguay, donde, bueno, había sido vecina de Paniza, por lo cual era amiga de la hija Nenúfar, había sido amiga de Ana Teresa Pavani, todo esto por una cuestión de edad y de colegio en Concepción del Uruguay. Es decir, mi madre, digamos, tenía una relación social, vital y obviamente cultural con estas personas. Mi padre, que estudió en La Plata, fue alumno en la Universidad de La Plata del Kreiselburg, del cual mi madre, de cuyos hijos mi madre había sido maestra. Siempre tuvimos esa relación, así que mis primeros contactos con Gershunov venían de oídas, obviamente, venían de oídas de ambas colonias, hasta que, digamos, ya en la adolescencia pude leer una de las reediciones de los gauchos judíos. Los gauchos judíos, bueno, es una obra de 1910. Gershunov la escribe cuando tenía 27 años de edad y muchos menos años de contacto con el castellano, lo cual es una cosa fantástica, porque algunos críticos han señalado en él, digamos, un castellano cervantino, cosa que, digamos, independientemente de que sea estilísticamente cierta, es históricamente cierta, porque los cervantinos, en la época de Cervantes estaban los ladinos. La obra de Cervantes recupera muchas cosas de la tradición judía de los ladinos, y en la aldea donde estaban los Gershunov en Europa se hablaba ladino. A fines del siglo XIX, miles de familias judías, en su mayoría del Imperio Ruso, escapaban de la persecución, los pogromos y la violencia política. Dejaban atrás sus casas, sus recuerdos, incluso a sus seres queridos. Partían con muy poco, pero con una idea clara: sobrevivir y construir una vida mejor. En ese contexto, la Argentina, que buscaba poblar su territorio, abrió sus puertas. Y fue clave el trabajo de una organización internacional que organizó la llegada y el asentamiento de estos inmigrantes en Entre Ríos. Esta idea de Alberdi de gobernar es poblar, que venía, ¿no es cierto?, con la generación del 80,
Entre Ríos, para que nosotros nos ubiquemos, a partir de 1870, cuando la nación ya se impone sobre los últimos levantamientos de López Jordán, de los movimientos jordanistas, a partir de ahí Entre Ríos entra de lleno al proyecto del PAN, el Partido Autónomo Nacional, y entra de lleno al modelo agroexportador de la Argentina. Entonces, ¿qué pasaba con Entre Ríos? Iba a transformar a través de diferentes reformas políticas, a través de la gobernación de Racedo, con una reforma constitucional que moderniza las instituciones, se crean diferentes instituciones muy importantes para nuestra provincia, y después, bajo las gobernaciones de Crespo y de Hernández y de Basavilbaso, Basso, también se iban a ir dando estas políticas que iban a responder a la ley y a la ley de inmigración y a la ley de poblamiento que venía bajo la respuesta, ¿no es cierto?, de el gobernar es poblar. Hay una realidad, Entre Ríos, hoy nosotros estamos en Villaguay hablando acá, esa selva del Montiel era toda una selva aún sin trabajar, era toda tierra agreste, dura para ingresar, y entonces a partir de ese proyecto llegan a Entre Ríos, hay una ley que lo establece, que le favorece, y el proyecto llega a manos de la Jewich, y a partir de ahí inicia lentamente el proceso de las colonias agrícolas en nuestro territorio. Sin duda que este contexto de llegar a este lugar inhóspito en el centro de Entre Ríos, bueno, generó básicamente la soledad, también el extrañar, ¿no? Extrañar su patria, extrañar su familia, sus ambientes. Y aquí lo que encontró fue la solidaridad del gaucho, que es muy importante destacarlo, porque con el gaucho estos judíos aprendieron a andar a caballo, a manejar el lazo, tuvieron que mimetizarse para poder sobrevivir, ¿sí? Tuvieron que cambiar sus hábitos de vida, tuvieron que cambiar su misma ropa, ¿sí? Dejaban las ropas pesadas y oscuras que ellos usaban tradicionalmente y tenían que vestir la bombacha de campo, la alpargata, ¿sí? El sombrero, porque el clima aquí no era el mismo de Rusia, por supuesto. Lo cuento así para que nos imaginemos lo que es el calor, el verano de acá del centro de Entre Ríos, que todos lo conocemos. Y bueno, todo eso hizo de que poco a poco en estas primeras colonias los judíos llegaran a una idea de que para salvarse tenía que hacerlo colectivamente. Es decir, que de esa manera que ellos estaban viviendo, nadie se salva solo, ¿sí? Y entonces trajo esa herencia rica que ellos traían de Europa, que es el cooperativismo, ¿sí? El trabajo cooperativo. Comenzaron a unirse las voluntades, el trabajo, que ya no era el trabajo para el zar, sino que era el sudor que caía en la tierra para ellos mismos, para su propio beneficio. Y entonces esa solidaridad en conjunto empezaron a trabajar, empezaron a unir voluntades, a ayudarse a producir no solamente granos, sobre todo el lino y el trigo, que fueron las grandes simientes en esta zona, sino que también empezaron a exportar sus productos, ¿sí? Como el tema de la lechería, los productos de la leche, la manteca, el queso, ¿sí? Y entonces se logró un beneficio y una organización muy buena. Aquí en esta zona es muy recordado el ingeniero Sájarov, ¿sí? Que bueno, él justamente se dedicaba, él era un hombre que vino de Europa y era un hombre rico, con una gran fortuna, y que acá terminó muriendo pobre, ¿no? Porque su afán era ayudar a sus semejantes, ayudar a sus hermanos en este servicio del trabajo cooperativo, y él lo manifestaba en sus escritos. Él dejó dicho, cuando se recibió de ingeniero agrónomo en Europa, y contaba que su sueño era trabajar con las manos para obtener el pan para él y su familia, ¿sí?
a través del trabajo con las manos, ¿sí? A través del cultivo, poder generar el bienestar y la riqueza. Ese es la esencia del espíritu que tenían estos gauchos judíos que llegaron hasta aquí, y bueno, y así fueron armando su vida, trayendo un gran progreso para toda la provincia y siendo un modelo para toda la Argentina. La inmigración y la colonización judía en la Argentina tuvo a Entre Ríos, a la provincia en la que mayor cantidad de familias o mayores asentamientos se produjeron. Es decir, sobre las 700.000 hectáreas que se adquieren en el país, en 6 provincias, es en Entre Ríos en donde se adquirieron 270.000 hectáreas en 6 departamentos. Toda la obra del Barón de Hirsch, que fue filantrópica, no asistencialista, ¿no? Una obra que significaba para el momento una inversión multimillonaria que llegaba al país, porque la compra de tierras era al contado, compra de materiales de construcción, herramientas, alimentos, también acompañado de un proyecto urbano como el de Domínguez, que es el primer proyecto urbano, el primer pueblo fundado, organizado por la Jewish Colonization Association. Esta empresa no solamente posibilitó el viaje a la libertad de las familias judías que vivían oprimidas en el Imperio Ruso, sino también la conformación de varios centros poblados en distintos puntos del país. Y la importancia del ferrocarril es también porque toda la obra del Barón de Hirsch, él fue un constructor de ferrocarriles, él amasó la fortuna construyendo ferrocarriles. Entonces, cuando sus representantes llegaban a la Argentina, tenían como indicación que compren tierras en gran escala, es decir, miles de hectáreas juntas, pero que cuenten con una estación ferroviaria. Ese es el caso de la estación Gobernador Domínguez, que se había inaugurado en 1890, y en 1891 se adquieren los terrenos alrededor de la estación. Así nacieron colonias agrícolas en lugares como Villa Clara, Basavilbaso, Villaguay y Domínguez. Donde antes había campo abierto o monte, empezaron a aparecer chacras, escuelas, sinagogas y caminos. Pero ese crecimiento no fue rápido ni fácil. Los primeros años fueron difíciles, la inmensa mayoría no sabía cómo trabajar la tierra, el clima no siempre acompañaba y todo era extraño y ajeno. El idioma, los animales, las plantas. Hay que tener en cuenta que la mayoría eran comerciantes o artesanos y tuvieron que aprender desde cero a sembrar, a esperar y a convivir con la incertidumbre de cada cosecha. Yo soy nacida acá en Domínguez, tengo 72 años y soy hija y nieta de judíos. Mis bisabuelos vinieron de Besarabia en el vapor Pampa. Llegaron a Buenos Aires y de ahí a Concesión del Uruguay. Después de Concesión del Uruguay los iban repartiendo para distintas partes de Entre Ríos, digamos. A mis familiares les tocó acá Domínguez, o sea, la colonia Rágil, de donde era Alberto Gershunov. Bueno, ustedes vieron el galpón de los inmigrantes. Bueno, ahí estaban instalados mi familia, hasta que les dieron unas hectáreas de campo, como les dije, en Rágil. Ahí se instalaron y después, a medida que iba pasando el tiempo, le iban dando una vaca, un caballo, un arado, una bolsa de harina, todo de a uno, hasta que se iban haciendo. Bueno, una vez que emprendieron todas las cosas, después iban, bueno, se aró la tierra, por supuesto, se sembraba, en aquel entonces se sembraba lino también, lino y trigo. Pero el tema era cuando el tiempo de la langosta y de las grandes lluvias, que quedaba toda la cosecha en el rastrojo y no se podía levantar.
Y antes rendía 4 o 5 fanegas por hectárea, no es como ahora. Antes no había maquinaria, era todo a mano. Todo se hombreaba las bolsas y todo. La obra Los gauchos judíos de Alberto Gerchunov no solamente testimonia la historia de su comunidad de esos primeros años aquí en tierra entrerriana, en los alrededores de Domínguez, sino también es un testimonio de gratitud, una reivindicación de la figura del gaucho, porque él habla del gaucho bueno de Entre Ríos. Su padre, le comentamos que fue asesinado por un gaucho en Santa Fe, pero él en la provincia de Entre Ríos encuentra al gaucho bueno, al que se prestó en forma solidaria para enseñarle las primeras tareas de campo, el que los nutrió a los jóvenes con nuestras historias, nuestras leyendas, con las costumbres del lugar, y por eso esa reivindicación de la figura de nuestros abuelos dormidos, como Roberto Romani se refiere a nuestros antepasados, a nuestros ancestros, bueno, también hace una reivindicación de los criollos que se prestaron para brindar su mano generosa a sus correligionarios. Uno entiende la figura y la importancia de Gerchunov y qué buscó con esa figura del gaucho judío, que un poco era querer demostrar también de que tuvo que aprender por la fuerza o no, pero tuvo que hacerse amigo del campo, hacerse amigo de la persona, pero que esa persona, ese campesino, ese criollo, no le dio la espalda, sino también que lo acompañó. Entonces a partir de ahí empezaron a mezclarse ciertas tradiciones. O sea, el mate es algo que nosotros es algo de todos los días, el mate con galleta, el fogón, que por ahí ellos no se lo permitieron tanto a eso de juntarse en el fogón o juntarse los sábados a charlar sobre carreras, sobre lo que fuese, pero sí el día a día, el amigarse con la montada, con los caballos, el conocer por dónde pasar, por dónde no pasar en nuestros cuerpos de agua, en los diferentes arroyos, eso se lo fue dando sí el vaquiano, el gaucho, que no le cerró las puertas. Entonces, al tener que mimetizarse también para tener que sobrevivir a esta fuerte selva y a esta región, se fueron lentamente dando esa figura del gaucho judío, que yo creo que Gerchunov justamente lo que busca es eso, demostrar la figura en una época que sale el gaucho judío, en el cual no se le... el tape, el de todos los días, lo recibió como uno más y le enseñó a domar estas tierras. Es el primer periodo de Gerchunov, que es el periodo integracionista, vamos a decir, ¿no? Es decir, su pensamiento era de integración de los judíos inmigrantes a la sociedad criolla, a la sociedad argentina. Tenía esos ideales también propios ¿cómo diríamos?, de los discípulos de Tolstói, digamos, ¿no? Es decir, porque también dentro de la colonización judía no solo había ortodoxos, sino también heterodoxos, jasídicos, talmúdicos, etcétera, etcétera. Y entre ellos estaban los plutavianos, que eran gente muy culta, gente proveniente de familias, hasta diría burguesas ricas de Europa, toda vez que su inmigración no fue por el hambre, fue por la persecución, que es una cosa distinta. Entonces en las colonias hubo no solo hombres y mujeres, sino familias enteras con una gran cultura, con una gran formación. Acá tuvieron que hacer de agricultores, y entonces el que era actor de teatro allá, aquí hacía de peluquero, el que allá era profesor en una escuela, aquí tenía que manejar un arado, bueno, en fin. Pero lo cierto es que en esa colonización, por esa cultura y por esa profunda fe que los embargaba en general a casi todos ellos, la mirada de Gerchunov no solo es integradora, sino que también es una mirada pacífica, es una mirada que sacraliza la tierra,
sacraliza la paz, la luz, el aire, el agua, ¿no? Las mieses, los arados, una actitud sagrada, una como sacralización de la naturaleza y una celebración jubilosa a esta tierra que así los recibía, ¿no? Esa fue la primera época de Gershunov. Ya estando en Buenos Aires, ya pasados los años del nazismo, ya cuando las cosas habían pasado de marrón a pardo oscuro, digamos, jugando con las palabras, la actitud de Gershunov, fue militante de la causa judía, fue militante y promotor, viajó por Latinoamérica y otros lados tratando de proponiendo y promulgando y contribuyendo a la creación del Estado de Israel, etcétera, etcétera, que es una visión distinta a la primera, que era como, diríamos, más ingenua, romántica y religiosa. En medio de esas dificultades apareció algo fundamental, el espíritu de cooperación. Estas colonias no eran solo lugares para vivir, sino comunidades organizadas donde la ayuda mutua era fundamental. Se compartían herramientas, semillas, conocimientos y esfuerzos. No era una elección, era la forma de salir adelante. Así el trabajo colectivo se convirtió en la base de una nueva identidad, donde la solidaridad ayudó a enfrentar el aislamiento y las dificultades de los primeros tiempos. Mi primera relación surge de ahí y surge de tener frente a los escritores de Entre Ríos que yo iba conociendo, teniendo 20 años, Gershunov era algo absolutamente distinto, ¿no? Sus gauchos judíos no tenían absolutamente nada que ver, digamos, ni con la gauchesca nacional, ni con la burla al gaucho, como hacían alguna gauchesca porteña sobre todo, o de un gaucho bandido, de un gaucho desertor, en fin, un gaucho que era objeto de burla o de desprecio, ¿no? Porque en definitiva, como dice Borges, ese gaucho era un invento de gente muy culta de las ciudades, ¿no? Este gaucho judío era obviamente absolutamente algo distinto, ¿no? Era la apropiación de nuestras costumbres, de nuestras labores agrarias, de nuestras incipientes maquinarias agrícolas, ¿no? Los tractores Pampa de un solo cilindro, los consabidos arados de manceras, las lecherías, las cremerías, en fin, toda esa cosa con la cual la colonia se hacía autosuficiente a sí misma, ¿no? Hoy en día el circuito de las colonias judías en Entre Ríos, especialmente en la zona de Villaguay, es un patrimonio histórico y cultural enorme. Recorrer esos lugares, visitar sus antiguas sinagogas, escuelas o cementerios, es acercarse a la vida de aquellos primeros colonos. Cada rincón tiene una historia detrás, de esfuerzo, de sacrificio y de fe en el futuro. No es solo memoria, también es una invitación a pensar en el valor de pertenecer y convivir con otros. Estamos en la sinagoga de Villa Domínguez. Es la única sinagoga que queda acá en los alrededores. Antes en las aldeas había 16, en todas las aldeas, en el campo, digamos. Después, a medida que se iban yendo la gente, se iban cerrando la sinagoga. Y esta es la única que se mantiene en pie. Acá venimos, esta sinagoga no tenía nombre. Y hace 2 años aproximadamente la comisión decidimos ponerle Golda Meir, que es la foto allá que está. Es la única sinagoga en el mundo que tiene nombre de mujer. Esta sinagoga se abre
2 veces al año para las fiestas más importantes que hay, que es Rosh Hashanah y Yom Kippur. Al ser Domínguez el primer proyecto urbano de la Jewish Colonization Association, se trató de brindar un homenaje a el barón de Hirsch, que residía en París, la dirección general de la empresa que estaba en París, pero también se cumplió el sueño de los agrimensores que planificaron el futuro pueblo Domínguez. Entonces, un pueblo de apariencia europea se tomó como referencia el plano de París, y ahí sobre 2 kilómetros a la vera de la estación ferroviaria se diseñó la Petite Paris, como le llaman, l'Étoile, ¿no? Es la planimetría radial, en el cual el centro es un sol. Domínguez desde el aire es un sol, el centro del sol es la plaza, y de ahí las 8 calles o avenidas que parten desde el sol van conectando a su final, es decir, cuando finaliza la calle o la avenida, van conectando ya con las 49 aldeas que se establecieron en los alrededores. Es decir, 1.200 familias de inmigrantes judíos. Solamente en esta franja de 50 kilómetros, 1.200 familias tenían a la estación Domínguez como el centro económico, social, cultural, de los servicios, que fue creciendo a medida que llegaban familias para el campo. Todas las familias judías venían al campo porque ese era el proyecto del barón de Hirsch. También llegaban a la estación Domínguez familias para establecerse con emprendimientos, con artesanales, comerciales, industriales, y esto era un polo de atracción de mano de obra. La disposición de las casas de las colonias hacía que las poblaciones, como se dice, es decir, las casas donde habitaban estuviesen las 4 juntas en una punta de cada uno de los rectángulos o de los polígonos de hectáreas que le habían sido dadas, ¿no? Es decir, no vivían ni en el centro ni alejados. Las poblaciones se reunían en uno de los vértices donde confluían las distintas posesiones, las distintas heredades. Por otro lado, digo yo, pensando en seres como Nelay Archo, ¿no? Un médico recibido en Moscú, perfeccionado en Londres, fue el primer médico argentino que hizo una estadística sobre el tifus, fue el médico argentino que se dio cuenta que en la época de epidemia había que vaciar las escuelas, que era donde se contagiaban, y hacer de las escuelas los centros de reducción de los enfermos. Bueno, una serie de ideas bastante novedosas que tenía de allá por los años 10, 20, ¿no? en sus orígenes. Pero eran hombres sabios y cultos. Y Archo estaba casado con una Sájarov. Los Sájarov pertenecen a la nobleza rusa. Si hoy volvieran los zares, yo no sé si los Sájarov no estarían dentro de la alta nobleza rusa, por ejemplo. Ahora, toda esa gente estaba acá, estaba en la tierra, estaba en el cultivo de la tierra, por lo que decía, ¿no? Muchos de ellos eran tolstoyanos, si creían en la revolución de la paz, de la solidaridad, de trabajar y de vivir lo que las manos producen, ¿no? No eran hombres afectos a la acumulación, ni a la generación, ni a la creación, ni a la multiplicación de las riquezas, sino todo lo contrario. Tenían la solidaridad como parte de su fe, ni siquiera como parte de su necesidad sociológica de ser solidarios por provenir más o menos ambos de lugares similares y a un lejanísimo país. La solidaridad estaba no solo dentro de su cultura por necesidad, sino que también estaba dentro de su fe. 1.200 familias que se establecieron en las aldeas alrededor de la estación Domínguez. La colonia madre se le dio el nombre Colonia Clara en la estación Domínguez, con la estación Domínguez. Alrededor de la estación Domínguez comenzaron a emplazarse aldeas, algunas de 4 familias, otras 50 familias,
como Sonnenfeld, que es conocida como San Gregorio, una de las aldeas más emblemáticas de la historia de las colonias. Sonnenfeld, Leven, Barreros, Jurados, Rospina, Kiryat Arba, Carmel, Rágil, que es la colonia donde se estableció la familia Gerchunov, Eben Aroshá, es decir, que se van mezclando los nombres bíblicos con nombres castellanos o criollos, por la geografía del lugar, por ejemplo, Barreros, Sagastume, con el nombre del antiguo propietario, Desparramados, porque una colonia que había comenzado con pocas casas dispersas y que después fue una de las más numerosas. Es decir, cada una, Miguel, Perlisa, Carmel, Vélez, por Belz, ese recordaba la aldea de donde vinieron las familias, Barón Ginsburg, hay colonias que recuerdan a los funcionarios del Barón de Hirsch porque era una empresa. Entonces muchas colonias, Narcís Leven, por ejemplo, que recordaban a quienes colaboraban con el Barón de Hirsch en esas aldeas. Y Domínguez fue el centro administrativo de todas esas. Al final, la experiencia de estos inmigrantes deja una reflexión profunda. ¿Qué pasa cuando una comunidad pierde su lugar de origen? La historia muestra que aunque el dolor nunca desaparece del todo, es posible transformarlo en algo nuevo. La tierra prometida no es solo un lugar en el mapa, sino algo que se construye entre todos con trabajo, solidaridad y esperanza. A medida que iba pasando el tiempo, yo iba leyendo más Gershunov. En primer lugar, por las proximidades que contaba al principio de mi madre, la relación con las colonias, etcétera, etcétera, donde los libros de Gershunov obviamente llegaban y circulaban más fácilmente, digamos, que a otras ciudades cultas y más grandes de la provincia. De esa lectura de la obra de Gershunov, como de la lectura de poetas reconocidos y ultraleídos de nuestra provincia, como Mastronardi, como Benavento, como el propio Arnaldo Calveira, y otros, las similitudes que existen entre aquella poesía, sobre todo entrerriana, ¿no?, de los años 20, 30, donde se da un salto, ¿no?, frente a aquello que era, digamos, Delio Paniza y su exaltación de las lanzas y las guerras de la independencia y las guerras del federalismo, etcétera, etcétera. Cuando pasa toda aquella épica solariega, comienza otra visión de la provincia, otra mirada sobre la provincia, sobre sus aguas, sobre sus cielos, sobre sus sonidos, ¿no?, sobre la naturaleza, pero con la naturaleza ya animada, vamos a decir, ¿no? Es decir, una naturaleza con hombres, y yo creo que esa mirada fundante está en Gershunov. No creo de ninguna manera que hombres de la cultura como Juan L., que además había vivido acá en Villaguay, había vivido su infancia acá en Villaguay, que había conocido al médico milagroso de las colonias, que en el Ayarcho, a quien el propio Gershunov nombra en Los Gauchos Judíos, no creo que Juan L. Ignorase la obra de Gershunov, sobre todo por aquellos principios esenciales y por cierto talante político de Gershunov. Tenemos que pensar que Alberto Gershunov, durante sus años en La Nación, fue un fervoroso defensor de Sandino ante la agresión norteamericana, cosa que nos parecería un poco extraño que un diario tan conservador como La Nación estuviese haciendo esa defensa, pero bueno, estaba Gershunov, y Gershunov lo hizo, ¿no? Esa mirada, digamos, de un socialismo agrario, vamos a decir, ¿no?,
la tenía y ese era su pensamiento y podía hacer esas cosas y las podía hacer porque aún en el diario de los Mitres Alberto Gershunov era Alberto Gershunov, ¿no? Era una época en que existía un género que se llamaba la polémica, que hoy ha desaparecido, ¿no? Donde hombres cultos, valientes y sobre todo bien educados, discutían a través de la prensa, ¿no? Exponían sus ideas, se criticaban entre ellos, se contradecían, lo cual no implicaba que a la noche se reunieran en la misma mesa del café a tomar café y alguna otra cosita. Las diferencias intelectuales y fundadas, las diferencias hechas públicas y firmadas con firma, no implicaban de ninguna manera enemistades personales, ¿no? Bueno, tuvimos ese país hoy ha desaparecido. El acceso a Domínguez, bueno, generalmente están emplazadas 3 banderas, la argentina, la bandera de la provincia de Entre Ríos y la bandera de Domínguez, que es la única bandera en el mundo, junto con Israel, que tiene el Maguen David. Es decir, esto es muy emocionante para aquellos que visitan el circuito de las colonias, generalmente descendientes, de ver cómo desde este pueblo se respeta o se tiene bien afianzada la identidad. Y lo de la bandera también para Gershunov tiene tuvo mucha significación, tal es así que lo vuelca en uno de sus pensamientos, ¿no? Que fue una publicación que recuerda el momento en que se encontraron con la bandera argentina. Él habla sobre la primer fiesta de la libertad, que es el 25 de mayo, y hace referencia a la bandera, recordándola: es generoso este pabellón que cura los antiguos dolores de la raza y que cura las heridas como vendas en manos de una madre. Es decir, lo que significó que se cobijen bajo esa bandera, y él invitaba a judíos errantes, desgarrados de viejas torturas, cautivos redimidos: arrodillémonos y bajo sus pliegues digamos el cántico de los cánticos, que comienza así: oíd, mortales. En este contexto cobra especial importancia la obra literaria Los gauchos judíos, de Gershunov, publicado en 1910. El libro no solo retrata la vida en las colonias, sino que también logra unir 2 mundos, el judío y el criollo. Con mucha sensibilidad, Gershunov muestra cómo esos inmigrantes fueron transformándose en agricultores sin dejar de ser quienes eran. De ahí surge la figura del gaucho judío, que representa esa mezcla cultural, el respeto y la convivencia. La obra deja una enseñanza muy valiosa. La identidad no es algo fijo, sino algo que se va construyendo y enriqueciendo con el contacto con otros. También transmite una idea importante sobre la convivencia. ¿Qué pueblos distintos pueden encontrarse, entenderse y crecer juntos? Para dar testimonio no solo de mi lectura y de mi afecto, fundamentalmente de mi afecto a Alberto Gershunov, bueno, tengo que decirles y contarles que ya se ha publicado el primer tomo de las obras completas de Gershunov por la Universidad Nacional de Entre Ríos, por su editorial, por Eduner. Está en marcha el segundo tomo y bueno, vendrán seguramente 2 más, serán 4 o 5, reuniendo la inmensa cantidad de artículos publicados por él, no solo en los diarios La Nación y otros que él llegó a fundar y a dirigir, inclusive en otros lugares de la Argentina que no eran Buenos Aires, y sobre todo en revistas de la colectividad judía, etcétera, etcétera. Bueno, una inmensa obra literaria, más allá estrictamente de sus títulos, ¿no? Gershunov viajaba
viajaba a París de tanto en tanto. Girchunov era amigo de Proust, visitaba a Marcel Proust en su casa para que vean cómo aquel joven de acá de las colonias que se decía de Villaguay, y así lo puso en la planilla de ingreso al diario La Nación. Y bueno, supe por otros comentarios que decía que era de Villaguay, no solo por una cuestión afectiva, o sea que era de Villa Domínguez, aquí a 10-15 kilómetros al sur, sino porque decir que había nacido en Villaguay le evitaba hacer una serie de explicaciones en tiempos donde dar explicaciones no era fácil, y además cuando te las pedían tampoco las preguntas venían de buen lado. Pero bueno, como decía, yo de la lectura de él y de la lectura de los poetas entrerrianos he ido sacando ciertos textos, texto a texto, palabra a palabra. No digo las influencias porque eso no existe, pero sí digo que aquella mirada fundante sobre la provincia de los años 20, 30, creo que tiene su raíz en esa mirada religiosa, piadosa y profundamente culta de Alberto Girchunov. Alberto Girchunov dice, y explicó que había estado en Palestina, en Egipto y en Rusia, pero en región alguna el cielo es de un azul tan intenso como en Entre Ríos. Y completando su pensamiento añadió, el cielo entrerriano es protector y suave. Hallándose solo, por ejemplo, en medio del campo, el espíritu no sufre sugestiones de miedo, su luz es benigna. Y pensemos que Mastronardi, en la tercer y cuarto verso de la estrofa inicial de su poema paradigmático y poema laboratorio, como es Luz de Provincia, dice Mastronardi, quien mira es influido por un destino suave, cuando el aire anda en flores y el cielo es delicado. Parecieran, salvo algunas variaciones y ligeras musicalidades sintácticas, ambos están diciendo lo mismo, predicando lo mismo y predicándolo con esa mirada de una Entre Ríos, no solo querida, sino profundamente amada por sagrada y benigna.